el hombre que eligió estar solo. Miyamoto Musashi no fue un sabio de templo. No vivió rodeado de incienso, discípulos obedientes ni palabras suaves. No fue un monje pacífico ni un filósofo cómodo escribiendo desde la seguridad. Fue un guerrero, un hombre que sobrevivió a más de 60 duelos a muerte. No simbólicos, no deportivos. Espada real, sangre real, consecuencias irreversibles. Cada combate significaba una sola cosa. Uno salía caminando, el otro no. Musashi vivió sabiendo que cada error costaba la vida. Y eso forma un tipo de mente que ningún libro moderno puede fabricar. Y cuando ya nadie podía vencerlo, cuando su nombre se pronunciaba con cautela, cuando su reputación era suficiente para intimidar sin desenvainar, no buscó honores, no pidió cargos, no se acomodó en la fama, no fundó una escuela para ser aplaudido, no se rodeó de discípulos para sentirse validado, no convirtió su historia en espectáculo. Hizo algo que casi nadie entiende, se retiró, solo, sin audiencia, sin reconocimiento. Se fue a una cueva, lejos del ruido, del prestigio, de la identidad que el mundo ya le había construido. Y ahí, en aislamiento absoluto, cuando ya no tenía nada que demostrar, escribió algo que sigue incomodando siglos después, el Dokuodo. 21 preceptos secos, directos, sin adornos, sobre cómo vivir sin depender de nadie, ni del placer, ni de la aprobación, ni del afecto externo. No los escribió para agradar, no los escribió para consolar, no los escribió para ser entendido, los escribió para no ablandarse antes de morir. Esto no es motivación, no es inspiración ligera, no es romanticismo samurái. Es una advertencia escrita por alguien que ya había vencido al mundo y entendió que el último enemigo siempre es interno. Y esa advertencia no busca hacerte sentir bien, busca hacerte difícil de romper. El guerrero que entendió la soledad. Musashi pasó la mayor parte de su vida solo, no por rechazo, no por incapacidad social, no porque el mundo le cerrara las puertas, sino porque eligió no distraerse. Entendió algo que la mayoría descubre demasiado tarde. Cada vínculo innecesario crea una expectativa. Cada expectativa genera dependencia, y toda dependencia introduce miedo, miedo a perder aprobación, miedo a decepcionar, miedo a quedarse sin respaldo, y un guerrero con miedo ya pelea en desventaja. Por eso Musashi viajaba sin pertenencias, no como gesto romántico, sino como estrategia mental. Lo que no posees no te ata, no te ralentiza, no te vuelve predecible. Dormía donde podía porque sabía que la comodidad prolongada no fortalece el cuerpo ni endurece la mente. La comodidad enseña a negociar contigo mismo. La incomodidad enseña a obedecer tu decisión. Entrenaba sin testigos porque el progreso real no necesita aplausos, necesita repetición, necesita silencio. Necesita días en los que nadie ve el esfuerzo y aún así lo haces. Mientras otros samuráis construían su identidad alrededor de clanes, rangos, símbolos, títulos y reputación social, Musashi caminaba ligero, no porque despreciara a otros, sino porque entendía el costo invisible de depender de ellos. Un hombre que debe favores no es libre. Un hombre que necesita respaldo duda antes de actuar. Un hombre que pelea para sostener un nombre ya perdió el centro. Musashi no debía favores, no esperaba aprobación, no peleaba para sostener una imagen, y eso lo hacía peligroso, porque el que depende de otros pelea condicionado, mide sus movimientos por cómo serán percibidos, calcula no solo al enemigo, sino las consecuencias sociales de perder. Musashi no tenía eso. Cuando entraba en combate no cargaba expectativas ajenas, no tenía que representar a nadie, no tenía que proteger una narrativa, no era el orgullo del clan. No era la promesa de la escuela, no era el símbolo de algo más grande, era solo él, el momento, y la verdad del filo. Por eso su filosofía no comienza con fuerza física, comienza con independencia. Antes de vencer a otros, se aseguró de no necesitar a nadie. Antes de dominar la técnica, dominó la autosuficiencia. Antes de buscar perfección externa, eliminó dependencias internas. La soledad para Musashi no era castigo, no era tristeza, no era aislamiento emocional. Era ventaja táctica, porque quien aprende a estar solo no negocia con el miedo, no se quiebra por abandono, no se desarma cuando pierde apoyo, no se vuelve débil cuando no es visto. Y en un mundo donde la mayoría se fragmenta sin validación, el hombre que se basta a sí mismo entra al combate, sea físico, mental o vital, con la mente limpia, el espíritu intacto y una calma que desarma incluso antes del primer movimiento. El Dokuodo, una bofetada a la mentalidad moderna. El Dokuodo no es poesía, no es inspiración, no es una frase bonita para colgar en la pared, es incomodidad escrita con intención.
Musashi lo redactó al final de su vida, cuando ya no tenía nada que demostrar. No buscaba seguidores, no quería discípulos, no necesitaba aprobación póstuma. Escribió lo que consideraba verdad operativa, reglas para no volverse débil cuando nadie te protege. Uno de sus principios dice, no busques el placer por su propio bien. Eso hoy suena casi ofensivo. Vivimos en una cultura diseñada para evitar cualquier forma de malestar. Entretenimiento constante, dopamina inmediata, distracción como anestesia. Si algo incomoda, se evita. Si algo duele, se tapa. Si algo exige esfuerzo sostenido, se posterga. Musashi hacía exactamente lo contrario. No huía del malestar. Lo usaba como entrenamiento. Entendía que el placer constante no fortalece, adormece, te vuelve dependiente de estímulos externos para seguir adelante. El guerrero que necesita sentirse bien, para funcionar ya está perdido, porque el día que el placer desaparece, la disciplina colapsa. Por eso Musashi entrenaba cansado, hambriento, solo, sin garantías, sin comodidad, no porque odiara la vida, sino porque sabía que la fortaleza se construye cuando el cuerpo protesta y la mente decide continuar. Otro principio del Dokuodo dice, no dependas de ningún sentimiento externo, ni aprobación, ni afecto, ni validación, ni reconocimiento, porque el día que tu estabilidad depende de cómo te tratan, de lo que dicen de ti, o de si alguien te acompaña, ese día ya no eres libre. Musashi entendió algo brutal, lo externo siempre es inestable. La gente cambia, el respeto fluctúa, la admiración se evapora, el apoyo desaparece cuando más lo necesitas. Construir tu fuerza sobre eso es construir sobre arena. Por eso el Dokuodo no habla de felicidad, habla de autosuficiencia emocional. No te promete bienestar. Te promete resistencia. No busca que te sientas bien contigo mismo. Busca que no te derrumbes cuando todo lo cómodo se va. No te enseña a evitar el dolor. Te enseña a no depender de nada para mantenerte firme. Eso es lo que más incomoda al mundo moderno. Porque hoy se vende la idea de que necesitas motivación, apoyo, reconocimiento, contexto perfecto. Musashi dice lo contrario. Si necesitas algo externo para sostenerte, entonces no te sostienes a ti mismo. El Dokuodo no fue escrito para hacerte feliz. Fue escrito para que no seas frágil, para que no te rompas cuando el placer se va, cuando la validación desaparece, cuando te quedas solo con tus decisiones. Es una filosofía sin consuelo, y precisamente por eso funciona. El modo monje antes de que tuviera nombre. Lo que hoy llaman modo monje, Musashi lo vivió sin etiquetas, sin rituales estéticos, sin discursos motivacionales, sin anunciar que estaba trabajando en sí mismo. Simplemente lo hacía. No era una fase. No era una estrategia temporal para verse interesante. Era su forma natural de existir. Musashi entendió algo que hoy cuesta aceptar. La atención es un recurso finito, y quien la dispersa se debilita. Por eso cortaba distracciones sin dramatismo. No discutía si algo valía la pena. Si no aportaba a su filo mental o físico, se iba. Reducía el contacto innecesario no por desprecio a las personas, sino por respeto a su energía. Cada conversación inútil era una grieta en el enfoque. Cada explicación de más era tiempo perdido. Cada opinión ajena era una posible contaminación del criterio. Eliminó el ruido social mucho antes de que existieran redes, pero el principio era el mismo. Menos voces externas, más claridad interna. Y no lo hacía para huir del mundo, lo hacía para poder enfrentarlo. Musashi no se aislaba por miedo, se aislaba por preparación. Sabía que el combate de tener tiempo para dudar, no permite consultar, no acepta justificaciones. Cuando llega el momento, solo queda lo que entrenaste en silencio. Mientras otros hablaban de sus planes, Musashi entrenaba sin testigos. Mientras otros construían reputación, él construía precisión. Mientras otros se explicaban, él ejecutaba sin necesidad de aplauso. Nunca necesitó decir que estaba listo. Su presencia lo demostraba. El silencio era su gimnasio mental. Ahí fortalecía la paciencia. Ahí templaba la atención. Ahí aprendía a soportar la repetición, la soledad, el aburrimiento, la incomodidad. Porque entendía algo clave. El que no soporta el silencio, no soporta la presión. El modo monje no es desaparecer para siempre. Es desaparecer lo suficiente como para que cuando regreses no dependas de nada externo. Musashi no se entrenó para ser entendido, se entrenó para sobrevivir, y eso es lo que la versión moderna del modo monje casi siempre olvida. No se trata de verse disciplinado, se trata de volverte funcional bajo caos, no se trata de aislarte del mundo, se trata de no romperte cuando el mundo te exige todo al mismo tiempo. Musashi no buscó equilibrio, buscó preparación,
y por eso cuando otros hablaban, él ya estaba listo. Autosuficiencia extrema. Musashi no confiaba en la comodidad, porque la comodidad acostumbra, y lo que se acostumbra se vuelve frágil. No confiaba en la suerte, porque la suerte no entrena contigo, no aparece cuando la necesitas, y no responde cuando fallas, y tampoco confiaba en el respaldo de nadie, no porque despreciara a los demás, sino porque entendía una verdad incómoda: el apoyo externo es volátil. Puede estar hoy y desaparecer mañana. Por eso escribió una de las frases más malinterpretadas del Dokuodo: no llores por separación. No es frialdad, no es negación emocional, no es insensibilidad, es preparación. Musashi no decía no sientas, decía no permitas que el apego decida por ti. Sabía que el apego nubla el juicio, que el miedo a perder hace negociar principios, que la necesidad de retener hace dudar en el momento crítico. Cuando necesitas que alguien se quede, empiezas a ceder. Cedes tiempo, cedes criterio, cedes fuerza. Cuando temes la separación, peleas con una parte de ti distraída, una parte calculando pérdidas emocionales, no decisiones correctas. Musashi eliminó eso. No se entrenó para ser amado, se entrenó para no quebrarse. Cuando no necesitas aprobación, hablas menos. Cuando no temes perder, decides más rápido. Cuando no dependes de nadie, actúas con claridad brutal. Eso es autosuficiencia extrema. No significa aislarte del mundo. Significa que tu centro no está afuera. Que si alguien se va, tú sigues. Que si el apoyo cae, tú avanzas. Que si el entorno cambia, tú no te desmoronas. La autosuficiencia no te vuelve frío, te vuelve estable bajo presión. Te permite amar sin aferrarte, colaborar sin depender, caminar acompañado sin perderte si te quedas solo. Musashi entendió algo que hoy pocos aceptan. El verdadero poder no está en cuántos te rodean, sino en quién eres cuando no hay nadie. Y el hombre que puede sostenerse solo no ruega, no negocia su esencia, no se rompe por abandono, simplemente sigue. ¿Por qué nunca fue derrotado? Musashi no ganaba solo por técnica. La técnica sin control mental es solo repetición elegante. Ganaba porque no estaba emocionalmente expuesto. No entraba al combate con miedo a perder, ni con ansiedad por demostrar, ni con hambre de reconocimiento. Eso lo cambia todo. La mayoría pierde antes de que empiece la pelea. Pierde en la cabeza, pierde en la necesidad de validarse, pierde en el ego herido que exige victoria inmediata. Musashi no cargaba nada de eso. No reaccionaba al provocador, no respondía al insulto, no se aceleraba cuando el otro intentaba imponer ritmo, esperaba. Mientras el oponente peleaba contra su propia ansiedad, Musashi observaba. Mientras el otro buscaba ventaja emocional, él mantenía distancia interna. No luchaba desde el ego, porque el ego exige probar algo, y el que necesita probar se expone. Musashi no necesitaba impresionar, no necesitaba justificar su estilo, no necesitaba agradar a nadie mirando, por eso su mente estaba libre. Y una mente libre ve detalles que otros no ven. Micromovimientos, cambios de respiración, tensión en los hombros, la duda justo antes del ataque. El oponente estaba lleno de intención, lleno de expectativa, lleno de ruido interno. Musashi estaba vacío, y el vacío no es ausencia, es espacio. Espacio para ver, espacio para decidir, espacio para cortar sin dudar. Por eso su victoria real no fue en los duelos ganados. Fue en la disciplina interna que le permitió llegar a cada combate sin cargas invisibles. No peleaba contra el hombre frente a él, peleaba contra el momento, y el momento no perdona a quien se precipita. Musashi entendió algo esencial. Cuando controlas tu mente, el cuerpo obedece sin fricción. Cuando no reaccionas, tomas el ritmo. Cuando no te aceleras, ves la apertura. Cuando no luchas por ego, luchas con claridad. Por eso nunca fue derrotado. No porque fuera invencible con la espada, sino porque era inaccesible por dentro. Y un hombre al que no puedes desestabilizar ya entró al combate con la ventaja definitiva. La cueva, el retiro final. Antes de morir, Musashi se aisló por completo. No fue un retiro romántico, no fue búsqueda de paz espiritual, no fue arrepentimiento tardío, fue coherencia llevada al extremo. Después de una vida entera enfrentando la muerte de frente, en campos abiertos, en duelos reales, con acero real y errores irreversibles, eligió enfrentar la última batalla sin distracciones, no rodeado de discípulos, no sostenido por admiración, no protegido por una reputación. Se retiró a una cueva, un lugar áspero, incómodo, silencioso, sin comodidad que suavizara la realidad, sin corte que validara su nombre, sin espectadores que le devolvieran identidad, sin ruido humano que amortiguara el peso de existir. No fue un acto de huida, fue un acto de confrontación.
no para escapar de la muerte, sino para mirarla sin parpadear, sin adornos, sin mentiras internas, sin distracciones emocionales. Ahí, lejos de discípulos, lejos de honores, lejos de cualquier rol social que pudiera decirle quién era, escribió el Dokuodo. No como enseñanza pública, no como legado heroico, no como obra para ser citada, sino como un testamento brutal, un último ajuste interno, un cierre sin concesiones. Cada precepto es seco, directo, sin consuelo, sin promesas. Vive ligero, porque todo lo que cargas termina cargándote a ti. Vive sobrio, porque la indulgencia te roba filo sin que lo notes. Vive sin depender, porque cuando llega el momento decisivo, lo externo siempre falla primero. Musashi no escribió para inspirar, no buscaba elevar a nadie, no quería seguidores. Escribió para despojarse, para eliminar lo innecesario hasta quedar solo con lo esencial, con lo que no se quiebra cuando todo lo demás desaparece. No dejó historias épicas para alimentar egos futuros. No dejó templos, no dejó linajes, no dejó riquezas. Dejó un método mental, un sistema para caminar solo sin quebrarte, para perder sin colapsar, para ganar sin volverte dependiente del triunfo, para avanzar sin aplausos, para morir sin arrepentimiento emocional. La cueva no fue un final triste, fue la última prueba de coherencia. Porque hay hombres que pasan la vida hablando de desapego, de fortaleza, de disciplina, y al final no soportan el silencio ni un día sin validación. Musashi hizo lo contrario. Vivió solo cuando fue necesario. Entrenó solo cuando nadie miraba. Peleó solo cuando fue inevitable. Y murió solo porque ya no necesitaba nada más. Ese fue su último combate. No contra un enemigo visible. No contra el tiempo. No contra el cuerpo que se apaga. Contra la necesidad. Contra el apego. Contra la dependencia final. Y lo ganó dejando el mundo sin que el mundo lo poseyera jamás. ¿Cómo usar esto hoy? No necesitas una espada, necesitas criterio. El mundo moderno no te ataca con acero, te desgasta con ruido, con opiniones constantes, con estímulos infinitos, con urgencias falsas que parecen importantes pero no construyen nada. Hoy no pierdes la batalla por falta de fuerza, la pierdes por dispersión. Aplicar a Musashi hoy no es vestirte de guerrero ni adoptar una estética dura, es adoptar disciplina interna en un entorno diseñado para debilitarla. Significa explicar menos, porque quien necesita justificarse todo el tiempo ya entregó poder. Significa depender menos emocionalmente, de la aprobación, del afecto inestable, de la validación digital. Porque el día que tu estabilidad depende de una reacción externa, ese día dejaste de ser libre. Significa trabajar en silencio, sin anunciar planes, sin narrar procesos, sin convertir cada esfuerzo en contenido o conversación. Musashi entrenaba sin testigos porque entendía algo que hoy se ha perdido. El progreso real ocurre cuando nadie está mirando. Significa dominio interno, saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo retirarte y cuándo avanzar. Cuándo soportar incomodidad sin anestesiarla con distracción. El modo monje no es desaparecer por drama, no es castigo, no es aislamiento emocional, es una estrategia. Es cerrar accesos innecesarios para fortalecer lo esencial. Es reducir el mundo externo para ordenar el interno. Es dejar de reaccionar para empezar a decidir. Desaparecer no para huir, sino para estructurarte, para reconstruir hábitos, ajustar carácter, alinear acción con intención, y luego volver, no con discursos, no con explicaciones, no con necesidad de aprobación, volver con estructura, con claridad, con estabilidad. Porque el verdadero legado de Musashi no es la espada. Es esto, cuando no dependes del ruido, el mundo no puede desarmarte, y cuando dominas tu interior no necesitas demostrar nada afuera, la soledad del que elige dominarse. Musashi murió solo, sin corte, sin discípulos alrededor, sin aplausos finales, pero nunca estuvo vacío, porque entendió algo que pocos aceptan y casi nadie se atreve a practicar. La verdadera fuerza no nace de la compañía constante, nace de no necesitarla. El hombre que no soporta estar solo vive negociando sus decisiones, su carácter, su rumbo, su criterio. Musashi eligió lo contrario. Aprendió a caminar sin respaldo, a decidir sin consenso, a entrenar sin testigos, a perder sin derrumbarse y a ganar sin depender del triunfo. La soledad en su vida no fue castigo ni rechazo, fue entrenamiento. Fue el espacio donde el ego se calla, donde el ruido desaparece y donde solo queda lo esencial, tu disciplina frente a ti mismo. Eso es lo que lo hizo invencible, no la espada, no la técnica, no la fama, sino la capacidad de sostenerse cuando no hay nadie más. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete para más filosofía cruda, ideas que no buscan agradar, sino fortalecer.
Da me gusta si entiendes que la disciplina vale más que cualquier ráfaga de motivación. Y compártelo con quien aún confunde estar acompañado con estar preparado. Porque el guerrero que se domina a sí mismo no le teme a la soledad. La entiende, la entrena, y cuando hace falta, la usa.